¿Qué pasa cuando tu alma finalmente habla? Ese susurro, que has ignorado durante tanto tiempo, se convierte en un rugido ensordecedor, imposible de silenciar. Es en ese momento cuando te enfrentas a las verdades más crudas de tu existencia, las que has evitado por miedo, por confort o simplemente por desconocimiento. Carl Jung, el pionero de la psicología profunda, nos enseñó que confrontar estas realidades no es fácil, pero es absolutamente necesario para alcanzar la individuación, ese estado en el que nos convertimos en la versión más auténtica de nosotros mismos. A continuación, te invito a explorar las 8 duras realidades que enfrentarás cuando tu alma finalmente hable. Cuando tu alma finalmente habla, la primera realidad dura que enfrentarás es el caos interno. Este caos surge de la batalla entre tu mente consciente y tu inconsciente. Carl Jung, quien exploró profundamente la psique humana, explicó que la mente está dividida en estas dos facetas. El consciente, que abarca todo aquello de lo que somos conscientes y que nos ayuda a interactuar con el mundo externo, y el inconsciente, un vasto depósito de emociones, pensamientos y deseos que han sido reprimidos o ignorados a lo largo de nuestra vida. El problema surge porque a menudo hemos ignorado o reprimido aspectos importantes de nuestra identidad o nuestras emociones. Esto puede incluir miedos no reconocidos, deseos no satisfechos, inseguridades, traumas y creencias arraigadas que no hemos enfrentado. Estas fuerzas ocultas, que Jung llamó la sombra, no permanecen ocultas para siempre. Eventualmente, la sombra emerge desde el inconsciente, y cuando lo hace, genera un caos emocional y mental. De repente, te enfrentas a partes de ti mismo que ni siquiera sabías que existían, y ese encuentro puede ser aterrador. Imagina, por ejemplo, que durante años has reprimido sentimientos de tristeza o fracaso porque tu ego consciente ha construido una imagen de éxito y fortaleza. Crees ser una persona que tiene el control de su vida y que muestra siempre una cara fuerte al mundo. Sin embargo, esa tristeza reprimida no desaparece, simplemente se acumula en las profundidades de tu mente. Con el tiempo, comienza a manifestarse de maneras sutiles pero destructivas. Tal vez experimentas ansiedad sin razón aparente, te sientes desconectado de tus seres queridos o pierdes la motivación para seguir adelante. Este es el caos interior en acción. El caos no es necesariamente algo negativo, es, en realidad, una señal de que tu alma está pidiendo atención. Es un llamado a la integración, un proceso donde el consciente y el inconsciente se reconcilian y trabajan juntos. Jung creía que para lograr una verdadera salud mental y emocional era necesario integrar todos los aspectos de nuestra psique, tanto los buenos como los malos, los que aceptamos y los que rechazamos. Este proceso de integración, sin embargo, no es fácil. Implica aceptar y confrontar aquellas partes de ti mismo que has ignorado o evitado durante mucho tiempo. Tendrás que enfrentarte a tus miedos más profundos, tus inseguridades y los aspectos de tu personalidad que quizás te avergüenzan. El caos interior es la etapa inicial de este viaje hacia la individuación, el proceso mediante el cual te conviertes en una versión completa y auténtica de ti mismo. Y aunque el caos puede parecer abrumador, también es liberador, porque te obliga a confrontar la verdad de quién eres, más allá de las máscaras que has construido. A medida que te adentras en este proceso, comenzarás a notar patrones en tus emociones y comportamientos que antes parecían inexplicables. Tal vez descubras que la tristeza que sientes no es solo una respuesta a un evento reciente, sino que está vinculada a experiencias pasadas que nunca enfrentaste por completo. O quizás te des cuenta de que las inseguridades que tienes en tus relaciones actuales están enraizadas en viejas heridas que nunca sanaron. Este reconocimiento es el primer paso hacia la sanación. Al final, el caos interior es un campo de batalla que debes atravesar si deseas encontrar la paz interior. No puedes seguir ignorando tu sombra. Para avanzar en tu vida emocional y espiritual, debes aceptar que el caos es parte del proceso de crecimiento. Solo cuando te permites sentir y explorar este caos, puedes comenzar a integrar esas partes de ti mismo que antes estaban divididas.
y es en esa integración donde finalmente encontrarás una mayor claridad y propósito. El segundo desafío que enfrentarás cuando tu alma finalmente hable es el desmoronamiento del ego. Para Jung, el ego es una construcción de la psique que nos permite navegar el mundo. Es nuestra identidad consciente, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que proyectamos a los demás. Aunque el ego es necesario para funcionar en sociedad, también puede ser una barrera que nos impide conectarnos con nuestro yo más profundo. Cuando tu alma habla, tu ego se ve amenazado, porque el alma está interesada en la verdad, no en las apariencias. Esta es una realidad dura, porque la mayoría de las personas se aferran a sus egos para sentirse seguras y en control. Hemos construido nuestras identidades a partir de nuestras experiencias, logros, relaciones y creencias. Pero cuando el alma se despierta, empieza a cuestionar todas esas cosas. El proceso puede sentirse como una especie de muerte, lo que Jung llamó la muerte simbólica del ego. El desmoronamiento del ego puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez te das cuenta de que los roles que has asumido en tu vida, como ser el exitoso en el trabajo, el amigo confiable o el padre responsable, no te definen en realidad. O tal vez descubres que las creencias que has sostenido durante mucho tiempo ya no resuenan contigo. Esta disonancia puede generar una crisis existencial en la que te preguntas, ¿quién soy realmente? El colapso del ego no es un proceso sencillo ni rápido. A menudo es doloroso porque te obliga a desprenderte de las etiquetas y máscaras que has usado para sentirte seguro. Tal vez has basado tu autoestima en el éxito profesional, pero ahora te das cuenta de que ese éxito no te brinda la felicidad que esperabas. O tal vez siempre te has visto como una persona independiente, pero ahora sientes una necesidad profunda de conexión emocional que antes no reconocías. Este desmoronamiento también trae consigo un sentido de vulnerabilidad. Sin el ego protegiéndote, te sientes expuesto, inseguro y fuera de control. Sin embargo, esta vulnerabilidad es un portal hacia una mayor autenticidad. Cuando el ego cae, empiezas a ver quién eres realmente, sin las proyecciones o expectativas que otros han colocado sobre ti. Te permites ser humano, con todos tus defectos, miedos y deseos. Para Jung, este proceso es esencial para alcanzar la individuación, el camino hacia el verdadero yo. La individuación es el proceso de integración de todas las partes de tu ser, consciente e inconsciente, en una totalidad coherente. Para lograr esto, el ego debe ceder el control. Debes estar dispuesto a aceptar que no eres solo lo que creías ser, sino mucho más. Este proceso puede sentirse como una pérdida, pero en realidad es una ganancia. A medida que el ego se desmorona, te liberas de las expectativas externas y de las presiones sociales. Empiezas a vivir desde un lugar más auténtico, más alineado con tu verdadero ser. Esta es la recompensa por atravesar la muerte simbólica del ego, un sentido de libertad y autenticidad que antes era inaccesible. Al final, el desmoronamiento del ego es un proceso de transformación. Aunque puede ser doloroso y desorientador, es necesario para llegar a una comprensión más profunda de quién eres realmente. Es el precio que pagas por vivir una vida auténtica, en la que tus decisiones y acciones están alineadas con tu alma, no con las expectativas de los demás o las construcciones del ego. La tercera realidad que enfrentarás cuando tu alma habla es la confrontación con la sombra. La sombra, en términos de Jung, es todo aquello que escondemos de los demás y de nosotros mismos. Representa los aspectos oscuros de nuestra personalidad, aquellos que consideramos inaceptables o vergonzosos. La sombra incluye deseos reprimidos, emociones no expresadas, miedos irracionales y rasgos de carácter que no encajan en la imagen que queremos proyectar. Cuando evitamos confrontar nuestra sombra, la proyectamos hacia el exterior. Por ejemplo, podemos ver a otras personas como egoístas o maliciosas cuando en realidad esos rasgos son parte de nosotros mismos, aunque no lo queramos admitir. La sombra, al no ser reconocida, puede sabotear nuestras relaciones, nuestra carrera y nuestro bienestar emocional, porque actúa en las sombras, literalmente, sin nuestro conocimiento consciente.
Jung explicaba que si no integramos nuestra sombra, nos dominará. La confrontación con la sombra es, por lo tanto, uno de los desafíos más profundos y dolorosos que experimentamos en el camino hacia la individuación. Pero también es uno de los más liberadores. La sombra no es únicamente negativa, también contiene aspectos positivos que hemos reprimido, como la creatividad, la espontaneidad o el coraje. El trabajo con la sombra implica aceptar esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado durante tanto tiempo y aprender a integrarlos de manera saludable en nuestra vida cotidiana. Este proceso puede ser incómodo. Confrontar nuestra sombra significa mirar de cerca nuestras fallas, admitir nuestros errores y reconocer las partes de nosotros que son egoístas, envidiosas o incluso crueles. Tal vez descubras que siempre te has visto como una persona amable y generosa, pero tu sombra revela un profundo resentimiento hacia los demás por no reconocer tus esfuerzos. O quizás te consideras una persona racional, pero en realidad has estado ignorando tus propias emociones, temiendo que te hagan parecer débil. Esta confrontación es esencialmente un espejo oscuro que nos obliga a ver todo lo que hemos intentado esconder. Una de las herramientas que Jung sugirió para trabajar con la sombra es la imaginación activa, una técnica en la que dialogamos con nuestras emociones reprimidas y les damos forma y voz. A través de este proceso, las partes reprimidas de nuestra psique pueden ser expresadas y escuchadas, lo que facilita su integración. La confrontación con la sombra es también el camino hacia la autoaceptación. A menudo, la razón por la que reprimimos ciertos aspectos de nosotros mismos es porque no los consideramos dignos de amor o respeto. Pero al enfrentarnos a nuestra sombra, aprendemos a aceptar esas partes imperfectas de nuestro ser. Nos damos cuenta de que no necesitamos ser perfectos para ser amados y que la vulnerabilidad es parte de lo que nos hace humanos. Este proceso es continuo, no se resuelve en un solo acto. A lo largo de la vida, a medida que enfrentamos nuevas situaciones y desafíos, nuestra sombra puede reaparecer bajo diferentes formas. Pero cada vez que la confrontamos, nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza. Este es el viaje de la individuación, no eliminar nuestra sombra, sino abrazarla como una parte esencial de nuestro ser. Finalmente, la confrontación con la sombra nos lleva a un estado de mayor libertad. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones y dejamos de proyectar nuestros defectos en los demás, nuestras relaciones mejoran y nuestra conexión con nosotros mismos se profundiza. La sombra deja de ser una amenaza y se convierte en una fuente de sabiduría, una guía hacia un yo más auténtico y equilibrado. Otra dura realidad que enfrentarás cuando tu alma finalmente hable es el peso de las expectativas sociales. Desde que nacemos, somos moldeados por las expectativas de los demás, nuestros padres, amigos, maestros e incluso la sociedad en general. Estas expectativas influyen en quién creemos que debemos ser y en cómo debemos actuar. Sin darnos cuenta, muchas veces construimos nuestras vidas en torno a estas expectativas, persiguiendo sueños que no son realmente nuestros o adaptándonos a roles que no reflejan nuestra verdadera esencia. Carl Jung hablaba de los complejos que desarrollamos en respuesta a estas presiones externas. Un complejo es un conjunto de pensamientos, emociones y recuerdos asociados a una experiencia particular. Los complejos pueden ser desencadenados por las expectativas que nos imponen, llevando a sentimientos de insuficiencia, fracaso o vergüenza cuando no logramos cumplir con esas expectativas. Tal vez sientes que debes ser el hijo perfecto, el empleado ideal o el amigo siempre disponible, pero en tu interior, estas expectativas se sienten como una carga pesada que te aleja de tu verdadero yo. El problema es que muchas veces nos identificamos tan profundamente con estas expectativas que no podemos distinguir entre lo que realmente queremos y lo que creemos que debemos hacer. Tal vez sientes la presión de tener una carrera exitosa, una familia perfecta o una vida social activa, porque eso es lo que la sociedad considera valioso. Sin embargo, cuando tu alma comienza a hablar, esas expectativas empiezan a desmoronarse. Te das cuenta de que no estás viviendo para ti mismo, sino para cumplir con las demandas de los demás. Romper con estas expectativas no es fácil. A menudo, el miedo a decepcionar a los demás
nos mantiene atrapados en roles y situaciones que ya no nos sirven. Pero cuando el alma despierta, te impulsa a cuestionar esas cadenas invisibles. Tal vez has pasado años en un trabajo que no te apasiona porque sientes la presión de ganar dinero y ser exitoso a los ojos de la sociedad. Pero en el fondo, sientes que hay algo más, algo que te llama y que no encaja en las expectativas tradicionales. Para liberarte de estas cadenas es necesario un proceso de introspección y valentía. Debes preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la vida que otros esperan de mí? Este proceso puede generar miedo, ya que romper con las expectativas sociales implica dejar atrás una zona de confort. Tal vez pierdas la aprobación de los demás, o incluso te enfrentes a la incomprensión de personas cercanas. Pero este es el precio de la autenticidad. Cuando empiezas a liberarte del peso de las expectativas sociales, sientes una nueva sensación de libertad. Te das cuenta de que no necesitas encajar en los moldes que otros han creado para ti. Puedes definir tus propios valores y perseguir tus propios sueños. Este es un paso crucial hacia la individuación, el proceso en el que te conviertes en la versión más auténtica y realizada de ti mismo. Romper con las expectativas sociales es liberarte de las limitaciones impuestas y descubrir tu verdadero potencial. Al final, el mayor regalo de este proceso es la paz interior que viene con la autenticidad. Ya no vives para agradar a los demás, sino para honrar a tu propio ser. Aunque este camino puede estar lleno de incertidumbres y desafíos, es el único que te llevará a una vida plena y auténtica. Romper con las expectativas sociales es un acto de valentía, pero también es una forma de afirmar tu derecho a ser quien realmente eres, sin disculpas ni justificaciones. El despertar espiritual es una de las experiencias más transformadoras y a menudo más desconcertantes que puedes enfrentar cuando tu alma habla. Este despertar no se trata solo de una comprensión intelectual de la espiritualidad, sino de un llamado profundo y visceral que surge desde lo más hondo de tu ser. Carl Jung consideraba que la espiritualidad es una dimensión intrínseca de la psique humana y que, en algún punto de la vida, muchos se encuentran ante la necesidad de integrar esta dimensión en su existencia. El despertar espiritual a menudo comienza con una sensación de vacío o insatisfacción con la vida material y cotidiana. Aunque puedas tener éxito en tus esfuerzos profesionales, relaciones o logros personales, sientes que algo falta. Esta sensación de vacío es el primer indicio de que tu alma está buscando algo más profundo, algo más significativo. En este punto, muchas personas se sienten perdidas, ya que las respuestas que buscan no se encuentran en las cosas materiales ni en los logros externos. Para Jung, este despertar es parte del proceso de individuación. Es un momento en el que el ser se da cuenta de que no puede ser reducido a lo que ocurre en el mundo material. Hay una dimensión más allá de lo físico, una realidad más profunda que se manifiesta en símbolos, arquetipos y sueños. Estos elementos sirven como puentes entre el mundo consciente y el inconsciente, entre la realidad tangible y la espiritualidad inmaterial. El despertar espiritual no siempre es una experiencia placentera. Al principio, puede ser aterrador. Al igual que el desmoronamiento del ego, el despertar espiritual puede sentirse como una pérdida de identidad. De repente, las cosas que antes parecían importantes, el estatus, el poder, la riqueza, pierden su atractivo. Comienzas a darte cuenta de que hay algo más grande que ti, algo que trasciende las preocupaciones mundanas. Este proceso de despertar puede manifestarse de muchas formas. A través de una búsqueda más profunda de propósito, un interés renovado en prácticas espirituales como la meditación o la oración, o una sensación de asombro ante la naturaleza y el universo. También puede surgir de crisis existenciales o momentos de gran sufrimiento, que actúan como catalizadores para el despertar. Jung reconocía que estos momentos de crisis no son meramente negativos, sino que pueden ser oportunidades para un profundo crecimiento espiritual. El despertar espiritual es, en última instancia, un llamado a reconectarse con lo sagrado. Esto no necesariamente implica la adopción de una religión o práctica espiritual específica, sino más bien una apertura a lo trascendente. Se trata de reconectarse con un sentido de asombro y reverencia hacia la vida y el universo.
Es un llamado a vivir desde un lugar de autenticidad, no solo en términos de quién eres como individuo, sino también en cómo te relacionas con el mundo que te rodea. Jung veía la espiritualidad como una parte esencial de la salud psicológica. Creía que muchas de las crisis psicológicas que enfrentamos son en realidad crisis espirituales disfrazadas. Cuando ignoramos la dimensión espiritual de nuestra existencia, nos sentimos desconectados, vacíos o incompletos. El despertar espiritual es una oportunidad para llenar ese vacío, para encontrar un sentido más profundo y significativo en la vida. Sin embargo, este despertar también conlleva responsabilidad. A medida que te conectas más profundamente con tu alma y tu espíritu, también te das cuenta de que estás aquí para cumplir un propósito más elevado. Esto puede ser abrumador, ya que implica hacer cambios en tu vida que pueden ser incómodos o desafiantes, pero también es una oportunidad para vivir una vida más auténtica y plena, alineada con tus verdaderos valores y propósito. El despertar espiritual es un proceso continuo. No es algo que suceda de la noche a la mañana, ni tiene un punto final claro. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento que dura toda la vida. A medida que avanzas en este camino, experimentarás momentos de claridad y conexión, así como momentos de duda y oscuridad. Pero a través de todo esto, tu alma te guiará hacia una mayor comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que el crecimiento, tanto espiritual como personal, viene acompañado de dolor. Este es un hecho que Carl Jung enfatizó repetidamente. Para que la transformación ocurra, debe haber un sacrificio. En términos psicológicos, este sacrificio suele implicar dejar atrás viejas creencias, identidades y patrones que ya no sirven a nuestro desarrollo. Jung lo describía como un proceso de muerte y renacimiento, una evolución interna que no se puede forzar, pero que es inevitable cuando el alma habla. Cuando experimentamos este dolor del crecimiento, sentimos una profunda incomodidad. Esa incomodidad puede manifestarse como ansiedad, tristeza o una sensación de desorientación, lo que los psicólogos llaman una crisis de identidad. En términos simples, esta crisis se produce porque nos vemos obligados a dejar atrás lo que una vez nos definió. Si siempre te has considerado una persona pragmática, tal vez te encuentres cuestionando el valor del pragmatismo. Si te has definido por tu capacidad de controlar todo a tu alrededor, tal vez te enfrentes a la realidad de que no puedes controlarlo todo, y esa aceptación puede ser devastadora. Una de las imágenes simbólicas más poderosas que utilizó Jung para describir este proceso es el de la mariposa. Al igual que una oruga debe pasar por el doloroso proceso de metamorfosis dentro de un capullo, también nosotros debemos atravesar periodos de dolor y confusión para poder transformarnos en nuestra versión más auténtica. La mariposa no tiene control sobre cuándo o cómo ocurre este cambio. Simplemente debe entregarse al proceso. De manera similar, nosotros debemos aprender a confiar en el proceso de transformación, aunque no podamos prever cómo resultará o cuánto tiempo tomará. Es importante recordar que este dolor no es un castigo, sino una parte natural del crecimiento. Al igual que un músculo que se fortalece mediante el esfuerzo repetido, nuestra psique también se fortalece cuando enfrenta desafíos y supera dificultades. Jung creía que el dolor del crecimiento es un signo de que nos estamos acercando a una verdad más profunda sobre nosotros mismos. Nos empuja a mirar más allá de la superficie y a cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en este proceso es el apego a nuestra identidad pasada. Tal vez te hayas identificado durante mucho tiempo como una persona exitosa en tu carrera, pero de repente te das cuenta de que esa carrera ya no te satisface. En lugar de sentirte realizado, te sientes vacío y desconectado. Este es un momento crucial en el proceso de transformación. Debes decidir si seguir aferrándote a esa identidad, aunque ya no te sirva, o si te permites el espacio para explorar quién podrías llegar a ser sin esa etiqueta. Este tipo de transformación puede requerir cambios drásticos en tu vida. Tal vez implique dejar un trabajo, mudarte a un lugar nuevo o terminar una relación que ya no te nutre. Estos cambios pueden ser aterradores, pero son necesarios para tu evolución. La resistencia al cambio es natural,
pero prolongar el sufrimiento solo retrasa el crecimiento inevitable. Jung también nos recuerda que no podemos apresurar este proceso. El crecimiento personal y espiritual ocurre en su propio tiempo, y es fundamental ser pacientes con nosotros mismos durante este viaje. Muchas veces queremos resultados inmediatos. Queremos sentirnos bien de nuevo o recuperar un sentido de normalidad. Pero en el camino de la transformación, la normalidad que conocíamos ya no tiene cabida. Estamos dejando atrás viejas formas de ser para dar paso a algo completamente nuevo. El dolor del crecimiento, entonces, es también un recordatorio de que la transformación es una elección activa. Debemos elegir dejar ir lo que ya no nos sirve y estar dispuestos a enfrentar el dolor que conlleva. Esto no significa que debamos sufrir innecesariamente, sino que debemos aceptar que el dolor es parte del viaje hacia una vida más auténtica y plena. Finalmente, cuando aceptas el dolor del crecimiento como parte del proceso, algo hermoso ocurre. Te das cuenta de que eres más fuerte y resiliente de lo que pensabas. Cada obstáculo que superas, cada crisis que enfrentas, te acerca más a tu verdadero ser. El dolor no desaparece por completo, pero se convierte en un maestro valioso, mostrándote las lecciones que necesitas aprender para evolucionar. Y con el tiempo, lo que parecía insoportable se transforma en una fuente de sabiduría y fortaleza interior. Cuando el alma finalmente habla, te lleva inevitablemente al abismo de la soledad. Esta es una de las experiencias más difíciles de enfrentar, ya que la soledad no es simplemente estar solo físicamente, sino también sentirse desconectado emocional y espiritualmente de los demás. Jung entendía que el camino hacia la individuación es profundamente solitario porque implica un viaje interior que solo tú puedes realizar. Nadie más puede caminar este camino por ti, y ese reconocimiento puede ser aterrador. La soledad surge porque, cuando empiezas a escuchar tu alma, te das cuenta de que muchas de las relaciones y conexiones que tenías antes ya no resuenan contigo. Tal vez antes te conformabas con mantener relaciones superficiales o cumplir con las expectativas sociales, pero ahora sientes una necesidad profunda de autenticidad. Esto puede crear una distancia entre tú y las personas que conoces, porque ya no puedes seguir participando en las mismas dinámicas. Empiezas a anhelar una conexión más genuina y significativa, tanto contigo mismo como con los demás. Este proceso de desconexión puede sentirse como una pérdida, y de hecho lo es. Estás perdiendo una parte de tu antiguo yo, así como las relaciones y las estructuras sociales que lo sostenían. Al principio, la soledad puede ser abrumadora. Puedes sentir que nadie te entiende o que estás completamente aislado en tu viaje. Esto es parte del precio de la individuación. Para encontrar tu verdadero yo, debes estar dispuesto a perder lo que no es auténtico. Pero la soledad también es una oportunidad. En su profundidad, te obliga a confrontar quién eres sin la validación o el apoyo de los demás. Aprendes a estar contigo mismo de una manera que nunca antes habías experimentado. Sin distracciones externas, te ves obligado a mirar hacia adentro, a enfrentar tus propios pensamientos, emociones y deseos. Este es un proceso que puede ser incómodo, porque la soledad expone todas las partes de ti mismo que has estado evitando. Jung hablaba de la importancia del sí mismo, self, que es el núcleo de nuestra existencia, más allá del ego. Cuando nos sentimos solos, en realidad estamos siendo llamados a conectarnos con esta parte más profunda de nosotros mismos. La soledad es una puerta hacia esta conexión interna, porque nos libera de las influencias externas que pueden nublar nuestra visión de quiénes somos realmente. El desafío es aprender a estar cómodo en esa soledad. En lugar de ver la soledad como un enemigo, podemos empezar a verla como una aliada en nuestro viaje de autodescubrimiento. Esto no significa que debamos aislarnos completamente de los demás, sino que debemos aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. La soledad nos da la oportunidad de conocernos mejor, de escuchar nuestra propia voz sin las interferencias del mundo exterior. Con el tiempo, este abismo de soledad se convierte en una fuente de fortaleza. Cuando aprendes a estar contigo mismo, desarrollas una relación más profunda y amorosa contigo mismo.
Ya no necesitas la validación constante de los demás para sentirte completo. Esta autosuficiencia emocional te permite formar relaciones más auténticas, basadas en la elección y no en la necesidad. Además, la soledad te enseña el valor del silencio y la reflexión. En un mundo que está constantemente lleno de ruido y distracciones, la capacidad de estar solo contigo mismo es un regalo. Es en esos momentos de soledad cuando puedes acceder a la sabiduría más profunda de tu alma. Las respuestas que has estado buscando fuera de ti mismo comienzan a emerger desde adentro. La soledad, entonces, no es solo una experiencia dolorosa, sino también una fase crucial en el viaje hacia la individuación. Es un espacio donde puedes soltar todo lo que no es auténtico y descubrir quién eres en tu esencia más pura. Aunque puede ser difícil al principio, con el tiempo aprenderás a abrazar la soledad como una parte necesaria y enriquecedora de tu evolución personal. Finalmente, cuando tu alma habla, te enfrentas a la tarea monumental de integrar los opuestos dentro de ti. Carl Jung creía que la psique humana está formada por polaridades, luz y sombra, masculino y femenino, consciente e inconsciente. La individuación, según Jung, es el proceso de unir estas polaridades en un todo coherente. Pero este proceso es complejo y a menudo contradictorio. Desde una edad temprana, aprendemos a dividir el mundo en dicotomías. Creemos que algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, fuerte o débil. Estas divisiones también las aplicamos a nosotros mismos. Tal vez te has identificado siempre con ser una persona racional y lógica, descartando cualquier indicio de intuición o emociones como irrelevantes o incontrolables. O tal vez te has definido por ser una persona emocional y empática, rechazando el valor de la lógica fría y el razonamiento estratégico. Pero el proceso de integración requiere que reconozcas que ambos aspectos son parte de ti. No eres solo lógico o emocional, eres ambos. No eres solo fuerte o vulnerable, eres una combinación de todas esas características aparentemente opuestas. Este es el principio de la coincidentia oppositorum, o la coincidencia de los opuestos, un concepto central en la psicología de Jung. La tarea de integrar estos opuestos puede ser desconcertante porque nos desafía a salir de las categorías rígidas que hemos creado para nosotros mismos. Cuando tu alma habla, te das cuenta de que estas etiquetas no son más que ilusiones. El verdadero tú es una mezcla de todas estas facetas. Para algunos, esto puede generar una crisis de identidad, porque de repente te ves obligado a aceptar partes de ti mismo que has rechazado durante mucho tiempo. La integración no es un proceso lineal. A menudo puede sentirse como un tira y afloja entre diferentes partes de tu ser. Tal vez te encuentras luchando por equilibrar tus deseos de libertad con tus necesidades de seguridad, o tal vez estás tratando de reconciliar tu lado racional con tu lado espiritual. Estas tensiones internas son naturales y forman parte del proceso de crecimiento. La clave es aprender a sostener ambos extremos sin caer en la trampa de elegir uno sobre el otro. Jung creía que esta integración de los opuestos es lo que lleva a la totalidad. No puedes ser una persona completa si te aferras solo a un lado de ti mismo. Debes aprender a aceptar todas tus contradicciones internas y verlas no como debilidades, sino como fuentes de fuerza. Cuando integras estos opuestos, te vuelves más flexible, más resiliente y más capaz de navegar las complejidades de la vida. Uno de los desafíos de la integración es que requiere desaprender muchas de las creencias que hemos adoptado a lo largo de la vida. Tal vez has crecido creyendo que las emociones son una señal de debilidad, pero ahora te das cuenta de que son una fuente de sabiduría. O tal vez siempre has pensado que el éxito solo se mide por logros externos, pero ahora te das cuenta de que la verdadera satisfacción proviene de una conexión interna con tu propósito. La integración de los opuestos es, en última instancia, un acto de aceptación. Aceptar que eres un ser multifacético, lleno de complejidades y contradicciones. No necesitas ser perfecto ni encajar en moldes predeterminados. Este es el regalo de la individuación, la libertad de ser todo lo que eres, sin restricciones ni limitaciones. Con el tiempo, la integración de los opuestos te llevará a un lugar de equilibrio y paz interior. Ya no te sentirás fragmentado o dividido.
En lugar de luchar contra tus diferentes aspectos, aprenderás a trabajar con ellos, aprovechando la sabiduría de cada faceta de tu ser. Este es el final del viaje hacia la individuación, un estado de equilibrio, autenticidad y armonía interna. Cuando tu alma finalmente habla, una de las duras realidades que enfrentarás es la ilusión del control. Como seres humanos, tenemos una tendencia innata a querer controlar todo lo que nos rodea. Nuestras circunstancias, nuestras relaciones e incluso nuestras emociones. El control nos da una sensación de seguridad, porque creemos que si podemos manejar todas las variables a nuestro alrededor, entonces podemos evitar el sufrimiento y garantizar el éxito. Sin embargo, esta ilusión del control es solo eso, una ilusión. Carl Jung hablaba de la importancia de aceptar que no todo en la vida está bajo nuestro control. Esta aceptación no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. El deseo constante de controlar todo proviene del miedo, particularmente del miedo a lo desconocido. Queremos tener certeza sobre nuestro futuro, nuestras decisiones y nuestras vidas porque tememos la incertidumbre que acompaña a la libertad. Sin embargo, la vida misma es profundamente incierta y la verdadera libertad solo se puede encontrar cuando aceptamos esa realidad. Cuando el alma despierta, te obliga a confrontar esta verdad. No puedes controlar el flujo de la vida. Puedes hacer planes, tomar decisiones y actuar con responsabilidad, pero no puedes prever cada variable ni puedes garantizar resultados. En lugar de resistirte a esto, la clave está en aprender a fluir con la incertidumbre. Jung creía que el inconsciente trabaja de formas que no siempre comprendemos conscientemente. A veces, el curso de nuestra vida está guiado por fuerzas mucho más profundas que nuestro ego, fuerzas que surgen del inconsciente colectivo o de nuestra propia psique interna. Aceptar la incertidumbre no significa rendirse al caos, sino abrazar el hecho de que hay cosas que no podemos controlar, y eso está bien. Este es un acto de confianza en la vida y también en ti mismo. La vida tiene su propio ritmo, y cuando tratamos de forzarla o dirigirla en una dirección específica, a menudo encontramos resistencia y sufrimiento. Pero cuando aprendemos a soltarnos y confiar en el proceso, experimentamos una mayor paz interior y claridad. En muchos sentidos, aceptar la incertidumbre es también aceptar tu vulnerabilidad. Como seres humanos, somos frágiles. No tenemos control absoluto sobre nuestras circunstancias ni sobre lo que nos depara el futuro. Esto puede ser aterrador, pero también es liberador. Al soltar la necesidad de control, nos permitimos experimentar la vida de manera más auténtica y plena. Nos volvemos más abiertos a las sorpresas que nos trae la vida, tanto las buenas como las malas, y aprendemos a adaptarnos de manera más fluida. En lugar de ver la incertidumbre como una amenaza, Jung sugirió que la veamos como una oportunidad para el crecimiento. La incertidumbre nos obliga a vivir en el presente, a enfocarnos en lo que podemos hacer hoy, en lugar de preocuparnos constantemente por lo que podría suceder mañana. Nos enseña a ser más resilientes y a confiar en nuestra capacidad para manejar lo que venga, incluso si no es lo que esperábamos. Una de las formas en que podemos aprender a aceptar la incertidumbre es a través de la práctica de la introspección y la meditación. Estas herramientas nos ayudan a conectarnos con nuestro ser interno, con el self junguiano, que está en contacto con la sabiduría del inconsciente. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, no sentimos la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Podemos confiar en que, sin importar lo que suceda, tenemos la capacidad de adaptarnos y de encontrar un sentido de propósito y significado en nuestras experiencias. Al final, la aceptación de la incertidumbre es un acto de rendición, pero no en el sentido de derrota. Es una rendición a la vida misma, a su flujo impredecible y misterioso. Y cuando te permites soltar el control, experimentas una libertad y una paz que solo pueden venir de aceptar la vida tal como es, en lugar de cómo desearías que fuera otra realidad crucial que enfrentarás cuando tu alma habla es la responsabilidad del libre albedrío. A medida que te liberas de las expectativas sociales y las ilusiones del control, te enfrentas a un desafío aún mayor, la responsabilidad de tus propias decisiones. Jung creía que la libertad auténtica no es solo un derecho,
sino también una carga, ya que implica la responsabilidad de tomar decisiones conscientes y vivir con las consecuencias de esas elecciones. El libre albedrío es un regalo y a la vez una gran responsabilidad. Nos da la capacidad de elegir nuestro propio camino, pero también nos obliga a aceptar que somos responsables de las decisiones que tomamos. A menudo es más fácil seguir el camino trazado por otros. Las expectativas familiares, las normas sociales o las creencias religiosas, porque nos libera del peso de decidir por nosotros mismos. Sin embargo, cuando tu alma despierta, ya no puedes vivir según los deseos o expectativas de los demás. Debes aprender a ejercer tu libertad de elección de manera consciente y auténtica. Este proceso puede ser intimidante. Al tener libre albedrío, también tienes la capacidad de cometer errores, de elegir mal y de enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Sin embargo, Jung nos recuerda que el crecimiento y la individuación solo pueden ocurrir cuando aceptamos plenamente esta responsabilidad. No podemos culpar a los demás ni a las circunstancias externas por nuestras decisiones. Debemos ser lo suficientemente valientes para tomar las riendas de nuestra propia vida. Una de las mayores dificultades del libre albedrío es que nos obliga a enfrentar nuestras propias contradicciones. A menudo, queremos cosas que parecen estar en conflicto entre sí: libertad y seguridad, éxito y tranquilidad, amor y autonomía. El libre albedrío nos obliga a tomar decisiones difíciles, a elegir entre caminos que pueden ser igualmente válidos, pero que no siempre son compatibles. Este es uno de los desafíos más profundos del ser humano: cómo equilibrar nuestras necesidades y deseos en un mundo donde las elecciones nunca son completamente claras. Además, el libre albedrío implica la responsabilidad de crear tu propia vida, de darle sentido a tu existencia. Jung creía que este sentido no podía ser dictado por otros. Cada individuo debe encontrar su propio propósito a través de un proceso personal de autodescubrimiento. Esto puede ser un proceso largo y desafiante, porque implica explorar nuestras motivaciones más profundas y cuestionar las creencias y suposiciones que hemos heredado de nuestra cultura y educación. El libre albedrío también está íntimamente relacionado con la idea de autenticidad. Para Jung, ser auténtico significa vivir de acuerdo con tu verdadero yo, no con las expectativas o deseos de los demás. El libre albedrío te da la libertad de vivir una vida auténtica, pero también requiere que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres y necesitas. Este nivel de honestidad puede ser aterrador, porque a menudo descubrimos que nuestras verdaderas motivaciones están en desacuerdo con las normas o expectativas sociales. Al final, la responsabilidad del libre albedrío es un acto de madurez psicológica. Implica aceptar que, aunque no podemos controlar todo en nuestra vida, tenemos el poder de tomar decisiones conscientes que nos acerquen a nuestro verdadero ser. Y aunque estas decisiones pueden ser difíciles, también son lo que nos permite crecer y evolucionar como individuos. La libertad de elección es uno de los aspectos más poderosos de la existencia humana. Nos da la capacidad de moldear nuestra vida, de corregir errores y de aprender de nuestras experiencias. Sin embargo, también nos obliga a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones, lo que significa que no podemos culpar a los demás por nuestros fracasos o dificultades. Al final, el libre albedrío nos da la oportunidad de vivir una vida auténtica y significativa, pero solo si estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad que conlleva. El viaje hacia la individuación es un proceso complejo, desafiante y a menudo doloroso. Implica confrontar las partes más oscuras de ti mismo, dejar atrás las identidades y roles que ya no te sirven y aprender a vivir de manera auténtica. Carl Jung describió este viaje como la integración de todos los aspectos de la psique, consciente e inconsciente, luz y sombra, masculino y femenino, en un todo coherente. Este viaje no es lineal ni fácil, pero es esencial para aquellos que buscan una vida de autenticidad y propósito. Cada una de las 8 realidades que hemos explorado, desde el caos interior hasta la integración de los opuestos, es un paso necesario en este camino. Enfrentar estas realidades puede ser aterrador, pero también es liberador. Al final, lo que descubres es tu verdadero ser, un ser que es mucho más complejo, resiliente y hermoso
de lo que jamás imaginaste. El viaje hacia la individuación es, en última instancia, un viaje hacia la libertad de ser quien realmente eres, sin las máscaras ni las limitaciones que te has impuesto a lo largo de los años. Cuando tu alma finalmente habla, te invita a emprender este viaje, a abrazar el caos, a aceptar el dolor y a encontrar la paz en la autenticidad. Y aunque el camino puede ser arduo, la recompensa es inestimable. Una vida vivida desde el corazón, en plena alineación con tu verdadero ser.